La casa de Alberto Mendonça, un magnate de inmobiliario de 45 años, era un altar al minimalismo y a la opulencia sin alma. Un cubo de mármol blanco y cristal con vistas ininterrumpidas al cielo azul de Miami, pero por dentro era un frío mausoleo. El sol brillaba con una ferocidad de verano constante allá afuera, sobre la piscina infinita que parecía extenderse hasta el Atlántico. Pero el interior de la mansión vivía en una especie de invierno emocional, perpetuo. Un silencio tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Cada pieza de mobiliario era una declaración de riqueza. Cada robot aspirador zumbando era un recordatorio de que aquí todo se podía comprar, excepto la paz y la alegría. Alberto, vestido con un traje de lino de un sastre italiano, se veía impecable, pero sus ojos estaban hundidos, revelando un cansancio que el dinero no podía disimular. Un hombre capaz de mover mercados, completamente inútil frente al dolor de su propio hijo. En el epicentro de esta riqueza vacía se encontraba la habitación de su hijo, Leo, de 8 años, un espacio que parecía más un catálogo de juguetes de alta tecnología que un refugio infantil. Allí estaban, esperando, el dron más nuevo, una consola de videojuegos de última generación y un tren eléctrico que nunca había sido encendido. Leo, un niño hermoso, de pelo rubio y ojos antes chispeantes, ahora estaba inmóvil, acurrucado en la esquina más alejada, vestido con un pijama de seda que contrastaba dolorosamente con su miseria silenciosa. Hacía exactamente un año, el niño había perdido a su madre en un trágico accidente de coche y, con ella, había perdido la voz y el color de su vida. Ni un solo psicólogo, ni un solo terapeuta costoso había logrado arrancar un sonido o una lágrima de él, solo el vacío. Alberto se encontraba en su despacho, un lugar con vistas panorámicas, mirando la escena de Leo a través de un monitor que transmitía en vivo desde una cámara de seguridad oculta en la habitación del niño. La tecnología, que él veneraba y con la cual había construido su imperio, era ahora la ventana a su fracaso más íntimo. Cada respiración de Leo, cada movimiento nulo, era una puñalada silenciosa. Justo en ese momento, una figura ajena al lujo y al protocolo irrumpió en la escena. Sol, la nueva camarera de 22 años, recién llegada del interior. Vestía un uniforme sencillo que le quedaba un poco grande, pero sus ojos castaños, de una calidez inusual, irradiaban una vida que contrastaba violentamente con la palidez de la casa. Sol se movía con la torpeza del recién llegado, pero con la dignidad de quien sabe lo que es el trabajo duro. Su piel estaba curtida por el sol y el esfuerzo, y su sonrisa, aunque fugaz, era genuina. En su espalda, en una mochila vieja y gastada que no encajaba con el entorno, llevaba consigo su único tesoro personal, una guitarra acústica con un acabado mate y muchas marcas de uso. Había sido contratada para limpiar, para desaparecer entre los pasillos, pero su alma no podía soportar el silencio opresor que encontraba en el cuarto del niño. Un silencio que le recordaba la pérdida y el sufrimiento que ella misma había conocido en su vida. Movida por un impulso que desafiaba su timidez y su posición de empleada, Sol dejó el carrito de limpieza a un lado, se quitó la mochila y, sin pedir permiso, se sentó en el suelo frío de mármol sin preocuparse por la suciedad inexistente o el protocolo. Sacó la guitarra. No era un instrumento caro, sino uno con alma, y sus dedos, que normalmente sostenían un trapo, se movieron con una naturalidad asombrosa. Comenzó a tocar una melodía sencilla, una canción de cuna folclórica de su tierra natal, melancólica pero cargada de una dulzura antigua, una nana que su madre o abuela le cantaban para alejar los miedos. En el monitor de Alberto, el mundo pareció detenerse. La guitarra no sonaba como la música de los sistemas de sonido de la mansión. Era orgánica, imperfecta y venía de un lugar real. El sonido era un hilo de vida en un mar de silencio.
Sol cantaba con una voz suave, casi susurrando: «Duerme, mi alma, que el dolor se va, la alegría pronto volverá». No era una voz de diva, sino una voz de consuelo, de quien te habla desde la misma herida. El magnate sintió un nudo en el estómago, una mezcla de rabia por la audacia de la empleada y de una inexplicable fascinación por el sonido que inundaba la escena. Entonces ocurrió el gesto, la pequeña revelación que lo cambió todo. Leo, que llevaba meses sin mover un solo músculo de su rostro o cuello a causa de su trauma, el niño que ignoraba todos los estímulos visuales y tecnológicos, movió la cabeza. Fue un gesto casi imperceptible, un giro lento de su barbilla en dirección al sonido de la guitarra, a la voz de Sol. No sonrió, no habló, pero el movimiento era una declaración, una respuesta a un estímulo que había pasado por alto a los mejores especialistas del mundo. Alberto se levantó de su silla de piel, con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho, sintiendo una punzada de esperanza que no conocía desde hacía un año, un calor extraño. Este movimiento de su hijo, provocado por una simple melodía y una empleada con un uniforme barato, fue la humillación más grande y la revelación más profunda de su vida. El hombre más rico, capaz de comprar cualquier cosa, acababa de ser superado por la sencillez de una canción. Dejó su despacho y se dirigió a la habitación, la decisión ya tomada. Su voz resonó en el pasillo, un trueno contenido. «Sol, ven a mi despacho, ahora mismo». Este era el inicio de algo inesperado, el momento en que su vida, que era puro cálculo y control, estaba a punto de ser dictada por una simple melodía. ¿Han presenciado alguna vez la magia de la música sanando un dolor que la ciencia no pudo? Comenten abajo si creen que la verdadera medicina a veces es la más sencilla y humilde. Me encantaría leer sus historias de esperanza. El despacho de Alberto era una oda al poder, maderas oscuras, cuero italiano y una luz indirecta que iluminaba sus logros, haciendo que Sol se sintiera aún más pequeña y fuera de lugar. Estaba de pie, con las manos nerviosas, aferradas al dobladillo de su uniforme, esperando la reprimenda por haber roto el protocolo al sentarse en el suelo y tocar. Sin embargo, Alberto no la miraba con enojo, sino con una intensidad que la hizo temblar. La desesperación de un padre se reflejaba en sus ojos, superando la máscara de magnate. Ella se preparó para la bronca, pero el hombre solo pudo preguntar, con la voz áspera por la emoción contenida, y señalando hacia la cámara: «Esa canción, ¿qué era, mi hijo?» Él se movió. Después de un año, él la oyó. Sol, respirando hondo, habló con una voz sorprendentemente firme y con acento del interior, pero llena de humildad y respeto, explicando que era una nana, una canción de cuna que le enseñó su abuela en el pueblo, una melodía simple que hablaba de que el sol siempre sale después de la noche. Y ella le explicó que la música, para ella, siempre había sido el refugio, la única cosa que tenía cuando no tenía nada más, y que al ver el dolor tan grande y silencioso de Leo, solo pensó en compartir ese refugio, sin ninguna mala intención. Alberto la observó en silencio, absorbiendo cada palabra, el contraste entre su mundo de valores multimillonarios y la simpleza del valor sentimental de la guitarra de Sol, y por un momento se sintió más pobre que ella. El magnate, acostumbrado a resolver problemas lanzando sumas estratosféricas de dinero, hizo lo que mejor sabía hacer: intentó comprar la solución. Se acercó a su mesa y, con un movimiento rápido, firmó un cheque de una cantidad considerable, $200,000, una cifra que Sol ni siquiera podía imaginar. Le dijo, con un tono autoritario, que a partir de ese momento su único trabajo sería estar con Leo, cantarle, tocarle, hacer lo que fuera necesario, pero que dejara la limpieza, que ese dinero era para ella y su familia, para que se dedicara exclusivamente a su hijo.
Esa era la única forma en que Alberto concebía el valor de algo, un precio. Sol tardó unos segundos en asimilar el valor del cheque, una cifra que cambiaría la vida de su familia en su pueblo natal, que pagaría todas las deudas, pero su reacción no fue la de euforia. Ella lentamente empujó el cheque hacia él, con la mano temblándole por la audacia de su gesto, pero su convicción era inquebrantable. Ella lo miró a los ojos, con una dignidad que desarmó la armadura de Alberto, y le dijo: «Señor Mendonza, el movimiento de su hijo no costó dinero. La alegría no se compra y el amor no se vende, solo se comparte. Si puedo ayudarle a Leo, lo haré por él, no por el cheque. Quiero mi trabajo, no ser su niñera de lujo pagada. El dinero nunca me ha dado consuelo, solo la música». Esta simple frase, la alegría no se compra, se comparte, golpeó a Alberto con la fuerza de una verdad que había ignorado durante años, enterrado bajo una montaña de negocios y dinero. Él se había convertido en un hombre de lujo material, pero su alma estaba en bancarrota y el reflejo era la tristeza de su hijo. Retiró el cheque con la mano temblándole, sintiendo una vergüenza que no experimentaba desde la adolescencia. Se dio cuenta de que Sol era diferente, que no estaba allí por lo que él tenía, sino por lo que su hijo necesitaba, y decidió dejarla interactuar libremente con Leo, permitiendo que la humildad de Sol llenara los vacíos emocionales que su fortuna había creado. A medida que pasaban las semanas, el vínculo entre Sol y Leo se desarrollaba de manera orgánica y sutil, siempre bajo la supervisión invisible de Alberto a través de las cámaras. Ella no forzaba la interacción, simplemente estaba allí. Cantaba mientras limpiaba el polvo de los carísimos muebles, tarareaba mientras doblaba la ropa de Leo, y la música, sencilla y genuina, se convirtió en el oxígeno de la mansión. Ella le contaba historias de su pueblo, de la vida al aire libre, del cielo estrellado, del sol en la cara, y aunque Leo seguía sin hablar, sus ojos castaños seguían el ritmo de las manos de Sol sobre el mástil de la guitarra, una pequeña chispa de luz en la oscuridad de su alma. El pasado de Sol se reveló poco a poco, no a través de un diálogo dramático, sino en las letras de las canciones que elegía. Eran canciones sobre pérdidas tempranas, sobre extrañar a la familia, sobre la resiliencia en la adversidad. Sol no era solo una camarera, era una superviviente. Su hermano había muerto siendo muy joven por una enfermedad que su familia no pudo pagar, y esa pérdida, compartida con la de Leo, creaba un puente de empatía silencioso. Ella no trataba a Leo como a un paciente, sino como a un amigo, un compañero en el dolor, y le mostraba el mundo de la imaginación y la sencillez, lejos de la frialdad de su lujosa prisión. El primer obstáculo externo no tardó en aparecer en la figura de Verónica, la prometida socialmente ambiciosa de Alberto, una mujer de negocios tan impecable como fría, que veía a Leo como un accesorio y a Sol como una amenaza. Ella irrumpió en el despacho de Alberto, con sus tacones resonando en el mármol, exigiendo que despidiera a Sol inmediatamente. Le dijo con una voz llena de desprecio: «Alberto, esa chica es una empleada. ¿Qué hace tocando la guitarra con Leo? Esto no es un circo, es una terapia. Está arruinando la estructura familiar. ¿Qué pensarán nuestros socios? Su intimidad es excesiva, es una intrusa». Alberto, que antes habría asentido y despedido a Sol sin pensarlo, sintió una rabia defensiva, por primera vez en mucho tiempo, una necesidad de proteger la única luz que había entrado en su casa. Él le respondió a Verónica, con la voz baja y peligrosa, mirándola con una intensidad que no le había dedicado antes. «Mi hijo movió la cabeza por ella, algo que tus psicólogos de $5,000 la hora no consiguieron. ¿Qué van a pensar mis socios? Que no puedo curar a mi hijo. Verónica, esta casa es una morgue, y la música de Sol es lo único que nos mantiene vivos.
ella se queda. Verónica, visiblemente enfadada por la inusual desobediencia de Alberto, salió de la oficina. Su silueta elegante exudando resentimiento, reforzando la tensión externa que amenazaba el vínculo que se estaba formando. El conflicto interno de Alberto se intensificaba. Él se sentía culpable por la muerte de su esposa, convencido de que la discusión que tuvieron justo antes del accidente de coche fue la causa de su fatalidad. Ese trauma que él proyectaba en el silencio de su hijo era su verdadero enemigo. Comenzó a pasar tiempo en el jardín, observando de lejos las interacciones de Sol y Leo. La veía sentada en el césped, tocando la guitarra, y Leo, a 1 metro de distancia, mirando el instrumento, no la riqueza de la casa. Alberto sentía un dolor punzante en el pecho, dándose cuenta de que, a pesar de todo su dinero, había fracasado en lo fundamental y que la sanación venía de la humildad que él había despreciado. Un día, la tensión emocional alcanzó un punto de inflexión. Leo, aparentemente provocado por un recuerdo o una frustración interna, tuvo una regresión. En medio de un juego tranquilo con Sol en el jardín, el niño se levantó bruscamente y comenzó a correr sin rumbo, sin escuchar las llamadas de Sol, huyendo del dolor, alejándose de la mansión. Alberto y Verónica se pusieron histéricos, llamando a seguridad y a la policía, pero Sol, en un acto de pura intuición, recordó una historia que le había contado a Leo sobre un pequeño arroyo escondido y un viejo árbol cerca de la casa, un lugar que le recordaba a su propia infancia. Mientras Alberto y su equipo revisaban las calles en los coches de lujo, Sol, con su intuición y conocimiento de la simplicidad de la naturaleza, corrió hacia el lugar escondido, el pequeño refugio de naturaleza salvaje que el magnate ignoraba. Y allí, bajo un viejo roble, estaba Leo, temblando, escondido y llorando silenciosamente. Sol no se acercó inmediatamente, sino que sacó su guitarra y comenzó a tocar una melodía, esta vez no una canción de cuna, sino una canción folclórica de aventura, de valor y de la fuerza para volver a casa. La música se convirtió en el hilo invisible que lo ató de nuevo al presente. Alberto llegó al lugar minutos después, su cara empapada en sudor, el pánico de un padre superando la máscara del magnate. Vio la escena, Sol, tocando la guitarra con la calma de un ángel, y Leo, saliendo lentamente de su escondite, acercándose al sonido, buscando el calor que la melodía emanaba. Por un momento, su corazón se detuvo. Al ver a Sol abrazar al niño, sin palabras, solo con el consuelo de la música, su desconfianza se desmoronó. Se dio cuenta de que si Sol no hubiera estado allí, él habría perdido a su hijo en el laberinto de la tristeza, y que su dinero y su poder eran inútiles ante la simple conexión humana. Alberto no dijo nada. Simplemente observó cómo Sol tomaba la mano de Leo y lo guiaba de vuelta a la mansión, el niño aferrado a ella como si fuera un salvavidas. El regreso a casa no fue el regreso a la opulencia, sino a la esperanza. Esa noche, Alberto decidió que la formalidad y las críticas sociales importaban menos que la vida de su hijo. Habló con Sol en la cocina, con una voz mucho más suave, casi susurrando. Sol, lo que hiciste hoy me demostró que no entiendo nada. Necesitas quedarte, pero no como una empleada más. Necesito que seas el ancla de Leo. Sol asintió, con lágrimas en los ojos, entendiendo la seriedad de la situación. Ella le respondió, estaré, señor Mendonza. Pero debe entender una cosa. Yo le enseño la música, pero usted le tiene que enseñar a amar de nuevo. El niño le extraña. No solo necesita la melodía, necesita la letra de su amor. Esta fue la mayor confrontación que Alberto había tenido, una confrontación a su propio miedo a amar después de la pérdida, una verdad dicha por su empleada. Su miedo a perder a su hijo superaba su miedo a volver a sentir.
Y el magnate, por primera vez, sintió que tenía un propósito verdadero: curar su propia alma para curar la de su hijo. La relación entre Sol, Leo y Alberto se había transformado en una danza silenciosa y delicada. Los días se convirtieron en un ritual de melodías. Sol le enseñaba a Leo a tocar los acordes más simples en una pequeña guitarra de juguete que Alberto había comprado, y el niño, aunque mudo, mostraba una coordinación manual y una concentración que antes eran inimaginables. Alberto, por su parte, se despojaba de sus trajes formales al llegar a casa, usando camisas casuales y sentándose en la misma alfombra que Sol y Leo, observando, sintiendo, intentando reconectar con la parte de sí mismo que la riqueza y el dolor habían anestesiado. Sin embargo, el silencio de Leo, su incapacidad para nombrar su dolor o a su madre, seguía siendo la sombra que cubría la mansión. Verónica, la prometida, sintió que su posición social y su futuro financiero estaban amenazados por la creciente conexión entre el magnate, el niño y la simple camarera. Organizó una cena social de alto perfil en la mansión, invitando a socios de negocios y a la prensa del corazón, con la intención calculada de mostrar que la familia Mendoza estaba intacta y que Sol era solo una empleada. Durante la cena, con música clásica de fondo y copas de cristal tintineando, Verónica intentó llevar a Leo a un rincón para presentarlo a los invitados como un niño recuperado, ignorando el vínculo real y frágil que se estaba construyendo. Leo, abrumado por el ruido, la gente extraña y la luz de los flashes de las cámaras, entró en pánico. Se liberó bruscamente de la mano de Verónica y la tensión lo golpeó como una ola. El niño no lloró, sino que entró en una crisis de angustia física. Empezó a hiperventilar. Su pequeño cuerpo se convulsionó por el miedo, y el sonido de su respiración se convirtió en un jadeo agudo y desesperado, un silbido doloroso que paralizó a todos los invitados. Alberto reaccionó con la histeria del trauma. Su propia culpa y miedo se proyectaron en el ataque de su hijo. Mientras los invitados murmuraban y Verónica gritaba pidiendo a un médico, Sol se movió con la velocidad y la certeza de quien conoce la verdadera naturaleza del pánico. Ignoró las miradas de desprecio y las órdenes de no tocar al niño rico. Con la calma de la desesperación, se arrodilló, tomó al niño entre sus brazos, abrazándolo con una fuerza protectora y auténtica. En ese momento de caos, no había empleados ni millonarios, solo el miedo y el consuelo. Cerró los ojos y, sin pensarlo dos veces, comenzó a cantar. No era una nana, sino una canción folclórica de su tierra sobre la fuerza del alma y la necesidad de respirar profundo. Una melodía rítmica y poderosa que usaba para calmar sus propios miedos. Su voz, limpia y llena de emoción, atravesó el lujoso silencio que había caído sobre los invitados. Alberto, que había intentado inútilmente liberar a Leo de la camisa apretada, se encontró de rodillas junto a ellos, con las manos temblándole, sintiendo que iba a perder a su hijo para siempre en esa crisis. Viendo a Sol, con su simple uniforme y su profunda convicción, él dándole vida a su hijo, con la única herramienta que tenía, Alberto se dio cuenta de su propia ceguera. Él se unió a la escena, no con palabras o dinero, sino con el gesto más básico de la paternidad. Puso su mano sobre la espalda de Leo, sobre el brazo de Sol, y por primera vez en un año, se permitió llorar en público, sollozando sin vergüenza. En esa unión de tres, en el suelo frío de mármol, se encontraba la verdad que el dinero no podía comprar. Sol, sintiendo el temblor de Alberto, le dijo suavemente, sin dejar de cantar, pero con una firmeza que era una orden: «Respira, señor Mendoza. Por él, respire. El aire está ahí, solo tiene que tomarlo, como la alegría». Esa frase simple fue el diálogo transformador.
Alberto comprendió que el niño no podía respirar porque él mismo había dejado de hacerlo, emocionalmente hablando, desde el accidente. Él estaba proyectando su luto no resuelto en el silencio de su hijo. Y entonces sucedió el milagro, la catarsis. El niño, abrazado por la música de Sol y el calor humano de su padre, sintió que el mundo volvía a su eje. Su respiración se normalizó lentamente, y luego, mirando a Sol a los ojos, con la boca temblando, balbuceó no una palabra, sino una parte de la letra de la canción que ella cantaba. Sol, cito. No era la palabra mamá que todos esperaban, sino el solcito, el diminutivo que Sol había usado para el sol en la letra de su nana, el apodo para el consuelo. El balbuceo fue un trueno, el fin del silencio. Alberto sintió que una barrera de hielo se rompía dentro de su pecho. Miró a Sol, su rostro empapado en lágrimas, la humildad y la fuerza de ella inundando la escena, y entendió que la verdadera riqueza era el calor humano y la capacidad de conectarse con el dolor ajeno. Se levantó, dejando a Sol con Leo, y se dirigió a Verónica, que estaba pálida e indignada al margen, con una voz que ahora era tranquila, pero que emanaba la autoridad de quien ha encontrado un propósito. Alberto le dijo a Verónica: «Gracias por venir, pero nuestra relación termina aquí. Yo he estado buscando a la madre de mi hijo en todos los lugares equivocados. Necesito a alguien que me enseñe a respirar, no a alguien que solo sepa posar en las alfombras rojas. Vete». Verónica, humillada y vencida por la simpleza del amor, no dijo una palabra, solo recogió su bolso y se fue, dejando al magnate con su verdad. El clímax había terminado. En el suelo de mármol, la figura de la camarera con la guitarra, el padre en duelo y el niño recuperando la voz, formaron el símbolo de una nueva familia, no de sangre, sino de elección y conexión emocional. Alberto había superado su orgullo y su trauma, aceptando que la cura para su hijo y para él mismo estaba en la autenticidad y la simplicidad que Sol representaba, y no en la ciencia o el dinero. La mañana después del colapso emocional en la cena, la mansión ya no era un monumento al silencio opresor, sino un hogar. Alberto Mendonça se despertó sintiéndose liviano, como si se hubiera quitado un peso de encima. Su primera acción, tan pronto como salió el sol, fue buscar a Sol, no para darle una orden, sino para hablar con ella en la terraza, lejos del mármol frío. Le dijo que su decisión estaba tomada. Había despedido a todo el equipo de psicólogos, terapeutas de élite y a todos los especialistas que solo le habían enseñado a poner un precio a la curación de su hijo. Alberto se sentó frente a Sol, con una humildad que no correspondía a su estatus, y le habló de su nueva filosofía de vida. Le explicó que, a partir de ese momento, la música de ella y la conexión genuina serían la base de la recuperación de Leo. Luego, con una emoción palpable, le ofreció a Sol un nuevo rol. Ya no sería la camarera ni la niñera, sino la gobernanta de la alegría y tutora de afecto de su hijo, con un salario y unas condiciones que le permitirían vivir con dignidad y ayudar a su familia, pero con la clara estipulación de que su valor no se medía en dinero, sino en su humanidad. Sol, con la misma dignidad que mostró al rechazar el cheque inicial, aceptó el puesto, pero puso una condición. Miró a Alberto a los ojos y le dijo que si la riqueza no se usa para aliviar el dolor, es solo un peso. Le propuso que canalizaran el milagro de Leo hacia otros niños que sufren. Le dijo: «Señor Mendonça, hay muchos, Leo, ahí afuera, sin violín y sin un padre que les pueda comprar la cura. Usemos su dinero para compartir lo que usted aprendió, que el amor simple es el mejor medicamento». La respuesta de Alberto fue inmediata y transformadora. 2 meses después, la Fundación Canção da Alma, Fundación Canción del Alma,
fue creada y financiada con $100 millones del patrimonio de Alberto. La misión era simple pero poderosa: usar la música folclórica, el arte y la conexión humana para tratar traumas emocionales en niños de bajos recursos que no podían acceder a terapias costosas. El magnate, antes ensimismado en negocios inmobiliarios, comenzó a dedicar su tiempo a la filantropía, utilizando su poder de gestión para dar voz a los silenciados. La mansión Mendonça, aunque seguía siendo lujosa, ya no estaba en silencio. La melodía de la guitarra de Sol se mezclaba con la risa de Leo, que ahora hablaba y jugaba con la vivacidad de un niño sano, a menudo pidiéndole a Sol que le enseñara nuevos acordes. Alberto, por primera vez en años, sonreía de verdad, no en las fotos, sino con los ojos. Había cambiado su traje por ropa más cómoda en casa y su mirada, antes preocupada y vacía, reflejaba el propósito encontrado. La vida no era una cuenta bancaria, sino una sinfonía de conexiones. La resolución de la historia se consolidó con una escena íntima. Una tarde, al atardecer, Sol estaba sentada con Leo en el jardín, cantando una canción de su tierra natal. Alberto se acercó y se sentó junto a ellos, sin decir nada. Tomó la pequeña guitarra de juguete de Leo y con torpeza intentó tocar los acordes que Sol le había enseñado. Leo se rió, una risa clara y melodiosa que resonó en el aire cálido de Miami. Esta imagen de los tres, juntos, fue la prueba concreta de que la riqueza material de Alberto finalmente había encontrado su verdadero valor en la riqueza emocional de una familia reconstruida. El amor y la música habían llenado el vacío. 3 años más tarde, la vida de los Mendonça había florecido en un nuevo equilibrio. La Fundación Canção da Alma operaba desde un hermoso centro de arte en el corazón de un barrio de Miami, un lugar lleno de color y vida. Alberto, de 48 años, vestía ropas casuales y estaba totalmente inmerso en la gestión de la fundación, con una expresión de paz en el rostro que nunca tuvo cuando manejaba millones. Leo, de 11 años, ya no era el niño silencioso. Estaba tocando un pequeño charango andino, con la misma habilidad natural que Sol había demostrado. Él se movía entre los otros niños que esperaban ser atendidos por los terapeutas de música, muchos de los cuales venían de entornos humildes y traumáticos, compartiendo su instrumento como un viejo amigo, cerrando el ciclo de dolor y curación. Sol, ahora con 25 años, ya no llevaba uniforme. Vestía ropa sencilla pero elegante, el pelo recogido y sus ojos brillaban con la luz del propósito. Ella era la directora de programas de la fundación y la figura central en la vida de Leo, una mezcla de mentora, amiga y madre espiritual. En el final de la tarde, Sol y Leo observaron a una niña recién llegada, encogida en un rincón, con la misma mirada vacía que Leo solía tener. Sol se acercó lentamente, sacó su vieja guitarra y comenzó a tocar la misma canción de cuna simple y melancólica que había tocado 3 años antes en la fría mansión. La niña, al igual que Leo, giró lentamente la cabeza en dirección al sonido, y en ese pequeño gesto se vislumbró el inicio de una nueva esperanza. Alberto se acercó a Sol. Su mirada se encontró con la de ella, y no había necesidad de palabras. El amor que compartían por Leo y por el trabajo de la fundación había creado un lazo inquebrantable que trascendía los orígenes de clase social. Él no le puso la mano en el hombro, sino que suavemente tomó su mano. Un gesto que sugería no solo una asociación de vida, sino un futuro romántico basado en el propósito compartido. La verdadera riqueza de Alberto Mendonça no estaba en los rascacielos que poseía, sino en la melodía simple y sanadora que resonaba en el centro de su nueva vida. El amor, la verdadera medicina, había curado todo.
¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida, demostrando que el amor es el remedio más efectivo? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Comenten la verdadera riqueza, si la historia inspiró a ustedes a buscar en un propósito mayor que el dinero. Y suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y transformaciones.